Vídeo número 39 de 365. Pregunta. Me acabo de separar de mi mujer con quien tengo un hijo pequeño en común. Es durísimo. ¿Algún consejo? Bueno, es durísimo no lo siguiente. Es terrible, es horrible y es hasta la fecha de hoy uno de los peores dolores, sino el que más que yo haya podido sentir en mi vida. Y es que yo también estuve en una situación calcada a la de este hombre, a este chico que me envió este mensaje, esta pregunta. Yo me separé de mi anterior pareja cuando mi hijo aún no había cumplido tan siquiera el año. Y faltaba poco. Debía tener él 10 o 11 meses o algo así. Y es la hostia. O sea, es que me faltan palabras para describir lo que supone la primera mañana que te levantas después de dar el paso de separarte, ir de una forma automática, autómata casi, ir a dar un beso a tu hijo para irte a trabajar, que es lo que yo hacía todos los días, no acordarte o no caer en que no iba a estar ahí, a abrir la puerta de la habitación, ir a la cama y verla vacía. Y saber que va a ser así durante muchísimo tiempo y quizá durante toda la vida, que eso de poder estar cada día con tu hijo se acabó, que sabes que vas a ser siempre su padre, pero que de alguna forma vas a ser una especie de padre a tiempo parcial cuando te toque estar con él. Si tienes suerte y te va todo muy bien, lo verás la mitad del tiempo en una custodia compartida, pero por norma y por desgracia la mayoría de hombres pues se ven limitados a estar con él dentro de un régimen de visitas y si hay suerte también de pernoctas y poca cosa más. Y amén. En mi caso fue así al principio. Yo estuve unos cuantos años donde lo mejor que pude sacar fue un acuerdo tanto con el pago de la manutención, que era lo de menos, pero sí en el que saqué todo el tiempo que pude para estar con él, o sea, saqué varias pernoctas a la semana y luego visitas, aunque fuese para estar un par de horas con él, hice todo lo que pude y estuve dentro de ese acuerdo el máximo de tiempo posible que pude negociar con mi ex y luego ya sí que pude conseguir, que fue uno de los mejores días de mi vida, la custodia compartida y pude empezar a estar mucho más tiempo con él, la mitad del tiempo de su vida. Y, y eso fue también un suceso increíble. ¿Qué consejos puedo dar yo a alguien que se acaba de separar y que tiene un hijo en común y lo está pasando muy mal por el hecho de estar separado ya no de su pareja, sino de su hijo, que es lo que me pasó a mí? A mí la ruptura sentimental, siendo sinceros y lamento si esto ofende a alguien, pero a mí me daba poco menos que igual. Pero separarme de mi hijo fue la hostia. Fue terrible. Fue muy, 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 muy duro. Y la tristeza me invadía a veces de una forma súbita, repentina. Siempre estaba ahí, de fondo. Era como si el nivel más bajo ya fuese un nivel alto. Y, pero de repente veías algo, te acordabas de algo y se daban situaciones concretas, ¿no? Como sentir la necesidad de abrazar a tu hijo o de pensar de si estará bien o si estará mal o pensar en que puede estar necesitando tu aliento o un abrazo tuyo o que lo sostengas en brazos y no puedes aunque quieras, ¿no? Y luego ya fechas señaladas, ¿no? Como un cumpleaños y que justamente no te toque tenerlo ese día, un santo, unas navidades, cosas de este estilo, ¿no? Y entonces la tristeza te sobrepasa, o sea, te pasa por encima como un tsunami y te lleva a lo más hondo del subsuelo como si se abriese el piso debajo de tus pies, con un terremoto y llegaras hasta el núcleo y te fundieras en ese dolor.
Mi salvación fueron varias y aquí los consejos que yo doy. Mi primera salvación fue darme permiso para no sentirme mal por sufrirlo, ya que consideré que era normal estar tan triste y más con lo que a mí me gustaba y me gusta ser padre. Pero entendí que era incluso bueno sentir ese dolor, esa angustia, esa añoranza. Y si en algún momento tenía ganas de desahogarme y llorar y sentía que eso me iba a hacer más bien que reprimirme, lo hacía. Y punto. Yo sabía que el tiempo iba a acabar suavizando las cosas, ¿no? Que iba a acabar dejándome en un punto lo más racional posible y en un punto de equilibrio donde iba a sentir las cosas malas como malas y las buenas como buenas y ya está. Y que no iba a acabar conmigo aquella historia. Y eso era importante porque había muchas ocasiones, muchos días en los que pensaba que eso sí iba a acabar conmigo, porque la pena era terrible, era insufrible. Pero pensar que ya contemplaba esos escenarios me aliviaba. De alguna forma esperarlo, pensar que eso iba a ser así, me ayudó a llevarlo muchísimo mejor. De igual forma, el convencimiento de que había hecho lo correcto, de que no había forma humana de salvar esa unión, esa pareja, me dejó mucha paz interior, porque era realmente lo difícil. Lo fácil hubiese sido seguir en esa relación, tragar, con tal de estar cerca de mi hijo y ya está, y aguantar el tirón. Pero recuerdo que, entre otras muchas cosas, algo que me acabó convenciendo mucho de que tenía que hacerlo era lo que iba a acabar pasando conmigo si me quedaba en esa relación, que no era nada bueno, y lo que iba a percibir mi hijo cuando mirara a su padre, ¿no? Si veía una versión mucho más maltrecha que la que podría haber si me separaba, aunque eso tuviese el inconveniente de no poder tener tanto tiempo en común. Así que fue muy importante para mí en ese momento estar plenamente convencido de que esa era la mejor solución. Yo en este caso sí que defiendo y aconsejo intentar salvar lo que es el núcleo familiar, padre, madre, hijos, a toda costa. Pero hay un punto en el que ese a toda costa no es suficiente. Y en ese caso sí que aconsejo el primero romper el matrimonio o la relación sentimental y acudir a esa siguiente vida, porque seguro que aunque sea muy dolorosa acabará siendo mejor, pero para todas las partes incluso. Para la propia, para el de la propia persona que da el paso y se separa, como la pareja o la expareja que puede rehacer también su vida, y para el hijo o la hija o los hijos o las hijas que finalmente verán cómo por lo menos una de las dos partes mejora, ¿no? Y acaba viviendo una vida que también le satisfazca más a él y así pueda ofrecer una mejor versión de sí mismo a sus hijos. Y ese era un punto que para mí importantísimo y que hizo que yo pasara ese dolor mejor. Ese dolor que tenía de fondo la inclusión del mensaje que me decía a mí mismo de que había hecho lo correcto y que ese dolor iba a ser temporal, pero lo acertado de mi elección iba a ser para siempre. Y eso me hacía sentir automáticamente mucho mejor. Después, el siguiente consejo que tengo que dar es que se intente, si la separación es traumática, y si no lo es también, porque se puede volver una separación que en teoría ha sido amistosa, se puede ir a la mierda en un segundo, ¿eh? En una discusión, en una bronca o en una mala palabra. Que se intente como mínimo guardar las formas como sea, como sea. Mi separación fue muy traumática, fue muy desagradable y, y los episodios donde yo me tenía que tragar mucha ira, mucha rabia y
muchos cabreos fueron innumerables. Y a veces eran tan grandes que no podía tragármelos y que los exteriorizaba. Y provocaba eso, unos conflictos y unos incendios bastante grandes. Yo jamás empecé una sola discusión, era más bien de la otra parte, pero había veces que yo pues, ya no podía aguantarme más y también estallaba, respondía a la invitación, me ponía en el capote y a veces no tenía más remedio o no conseguía controlarme a tal nivel que terminaba pues entrando fuerte, además. Eso es un error fatal. Y es peor. A veces pensamos que cuando decimos eso de no me voy a dejar pisar, quieres guerra, tendrás guerra, creemos que eso es algo bueno y yo creo que no lo es en absoluto. Tampoco se trata de que te dejen pisar, obviamente, pero se trata de no caer en provocaciones, no elevar mucho tu nivel de dignidad y no someterte a según qué escenarios. Eso para mí es muy importante. Para esto también el siguiente consejo, que es buscarse un muy buen abogado de inmediato, de inmediato. Yo al principio pensé que eso podía hacer la situación más peliaguda, más jodida, pero es que al contrario. Parece que sí al principio, pero después es algo que facilita mucho las cosas, porque ya no tienes que discutir tú para según qué. Para eso ya va a discutir el abogado. Y eso es algo también muy bueno, pero bueno. Un abogado vale dinero y no sé si todo el mundo se puede permitir el lujo de contratar un muy buen abogado que además te dé muy buena atención y además durante bastante tiempo. Otro consejo que yo daría es que estas cosas, después de la separación, todos los acuerdos y toda la letra pequeña se ponga por escrito y se presente delante de un juez o de una jueza y que todo esté protegido para que las cosas vayan por un cauce legal. Siempre que se pueda. Es mucho mejor que un juez, una jueza diga quién tiene la razón que intentar conseguirla o arrebatársela directamente entre los ex miembros de la pareja. Eso es mucho mejor. Después, también es un consejo para mí fundamental, que fue vital para mí, no adquirir un rol de víctima, sea cual sea la circunstancia de la separación. Para mí era demasiado fácil, justo después de separarme, decir, joder, es que tengo al niño muy pocos días, es que casi no lo veo, ¿qué va a pasar? Esto no es justo, no es justo. Me dejé de esos rollos y simplemente pensaba que era lo que había salido y que simplemente tenía que hacer el mejor trabajo posible para conseguir el día de mañana la situación más justa posible para mí en cuanto a régimen de visitas, sobre todo, porque yo lo único que quería era estar más tiempo con mi hijo y ya está. A mí el dinero me daba exactamente igual, pero no me daba igual no estar más tiempo con mi hijo. Así que ese es un consejo también vital, o sea, no hacerse la víctima aunque tengamos motivos para ejercer ese papel. Finalmente, me parece que también es extremadamente importante salirse cuanto antes del anterior entorno si es que no nos era favorable. Veo demasiadas veces situaciones que son muy extrañas. O sea, a veces tras la separación el hombre o la mujer siguen teniendo contacto con la cuñada, el cuñado, con la suegra, con la abuela de la pareja, cosas así, con unas cosas muy raras. Esto no hay ningún problema si la relación es amistosa, si la separación es amistosa, pero cuando la separación es tensa hay que aprender a crear un cerco que divida una vida de la otra, ser siempre respetuoso y educado con las personas que hemos dejado atrás, pero empezar cuanto antes una nueva vida. Para mí eso es importantísimo. Y no meterse nunca en rumores, en peleas, en polémicas, en soltar pullitas,
en enviar dardos a través de terceras personas y cosas que al fin y al cabo lo único que hacen es empeorar tanto el entorno que no creo que los niños, los hijos, puedan ser completamente ajenos a ello. Y lo primero de todo en este caso es que los niños estén bien, como sea. Y si para eso, pues con perdón, nos tenemos que meter un dedo en el culo y bailar, pues lo hacemos y punto. Porque eso es al final lo que nos va a dar más paz interior. Hay que intentar como sea que la separación y los conflictos, y las heridas, las ofensas y todo no filtre hacia los niños. Hay que darles dentro de lo traumática que puede ser una separación el entorno más propicio y más favorable posible para ellos, para que no sufran más de lo debido, más de lo necesario. Quiero decir algo más, y es que cuando te separas con un hijo, con varios hijos, pequeños además, llegas a pensar que ese dolor no se va a ir nunca. Yo pensaba que ese dolor iba a estar siempre conmigo, que no me podría acostumbrar nunca a ello. Y eso que yo hablaba con personas que estaban ya varios años por delante de mí en esa tesitura, ¿no? Que se habían separado con hijos, y me decían, tranquilo, tío, llegará un día en el que esto sea normal y tú sepas, como he dicho antes ya, que has hecho lo correcto, lo adecuado, que era lo mejor, tú estarás mejor fuera de la relación, eso hará que puedas estar mejor para tu hijo, que sí, lo verás menos, pero la calidad y la intensidad de lo que serás tú en la relación en cuanto a la relación con él será mucho mayor y de mayor impacto que si te hubieses quedado en la pareja. Y yo me los miraba y pensaba, pero ¿cómo pueden decir esta barbaridad? Y yo pensaba, esto me va a doler siempre. Podré estar mejor y sí, es cierto que yo estaré mejor y eso afectará para bien a mi hijo, pero no me voy a acostumbrar nunca a no estar todos los días con él. Esto me va a doler siempre. Y lo creía de verdad. Hoy, casi 11 años después, y desde hace mucho tiempo, sí que se normalizó, sí que dejó de doler. Daría lo que fuese por poder estar cada día con mi hijo. Todo. Me dejaría comer en vivo una mano entera. Pero de alguna extraña forma mi cerebro ha ido, mi mente ha ido a favor de eso. Y me he llegado a acostumbrar. Y repito, ojalá pudiese estar con él todos los días. Pero tengo que admitir que ese dolor, que esa desesperanza, esa angustia, terminó por extinguirse. Y lo pienso ahora y me parece imposible, pero de alguna forma la costumbre se ha hecho ley. Y por lo visto mi mente ha llegado a entender que lo que yo quiero no es posible, por lo menos por ahora. Y me ha permitido ser feliz y ejercer como padre de una forma lo suficientemente buena como para que no tenga que tener una parte de mi mente en un estado constante de dolor y tristeza. Así como lo digo, me acuerdo de cuando decía lo contrario. Es más, yo recuerdo como alguna vez que otra dije, es que no quiero que me llegue a dejar de doler. No quiero que me dé igual no estar todos los días con mi hijo. Pues eso me resultaría preocupante. Pero no es así. No es así. No sé muy bien explicar qué pasó, pero pasado algo de tiempo, sobre todo sí que eso se facilitó la llegada de ese estado cuando yo por fin conseguí la custodia compartida. Cuando se deshizo quizá esa sensación de menoscabo, ¿no? Y de injusticia. Y cuando pude estar la mitad, por lo menos, del tiempo con él y ya podía hacer más planes más largos. Si de repente se resfriaba, podía cuidar de él los días necesarios hasta que estuviese mejor. Pude adquirir una rutina más consolidada, ¿no? Y
eso facilitó muchísimo que ese dolor llegase a desaparecer del todo. Aún así, casi 11 años después, digo, cada vez que mi hijo se marcha y empieza el régimen de custodia compartida de mi expareja, me sigue doliendo, pero me duele de una forma bonita, ¿entendéis? Me duele de una forma distinta. Duele, es como cuando, no sé, como cuando te despides de alguien a quien sabes que vas a ver dentro de poco otra vez. Y es así como también es de la misma manera cuando empieza su semana conmigo y lo veo. Y me alegro tantísimo de volver a verle y de estar con él otra vez. Y me imagino que la equivalencia a esa alegría es esa segura pena que siento cuando nos despedimos y sé que voy a estar algunos días sin verlo. Pero es que la alegría que siento cuando lo veo creo que compensa la pena que sigo sintiendo cuando se va. Y está más que bien que sea así. Si hace estos casi 11 años alguien me hubiese dicho que al poco tiempo, pero pasando un tramo duro, estaría tan bien como he estado todos estos años, pues he firmado por lo que sea. No, creo que no me lo hubiese creído tan siquiera. Pero yo me aferraba a esa idea. Y recuerdo pensar mucho en solitario, porque pasaba también mucho tiempo solo pensando, intentando digerir todas estas cosas. Y recuerdo que mi resolución final siempre era un año, Joan. Necesitas un año. Cuando te haya pasado este año por encima, todo estará muchísimo mejor. Ahora mismo el tiempo es tu aliado y simplemente tienes que esperar, hacer las cosas bien, intentar no hacer algo de lo que te puedas arrepentir o algo que pueda corromper tu paz de espíritu y aguantar y permitir, tolerar el dolor y la pena porque son simplemente normales. Y lo contrario no te gustaría, porque sinceramente no puedo ni concebir la idea de que un padre se separe y por lo tanto se separe también de un hijo y que no se lo coma la pena. Me parecería extremadamente preocupante. Así que incluso había una sensación reconfortante en el dolor, porque significaba o venía a explicar el amor tan inmenso que yo sentía y siento por mi hijo. Así que todo aquello me pareció más que normal. Y querer que fuese de otra forma me parecería anormal, me parecería infrahumano. Esa es la definición. Así que esto es todo. Espero que este vídeo ayude a las personas que estén en una situación parecida a la que estuve yo. Y mucho ánimo y tiempo. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.